Lo que estás a punto de escuchar no es una escena de guerra, es México. Mientras todos hablaban de paz y reformas, Omar García Harfuch lanzó una de las operaciones más letales en la historia reciente del país. 550 sicarios de la Unión Tepito fueron emboscados y aniquilados en los límites de Guerrero, en una misión secreta conocida como Operación Guerrero Negro. No fue un enfrentamiento, fue una cacería planificada al milímetro. Y lo más impactante, Harfuch la dirigió personalmente desde un centro de mando móvil, moviendo cada pieza como si se tratara de una partida de ajedrez mortal. Esta no fue justicia, fue un mensaje. El crimen quiso desafiar al Estado, y el Estado respondió con fuego. Imagina por un segundo que estás en la Ciudad de México, en esa capital que todos conocemos con su caos de tráfico y sus historias de barrio que nos unen como familia grande. Y de repente un rumor corre como pólvora por las redes. Un convoy masivo de criminales, 550 almas armadas hasta los dientes, avanza desde las sierras de Guerrero directo a nuestro corazón, listos para vengar a su líder caído. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarás quieto? Pues no. Porque en ese preciso instante, Omar García Harfuch, el hombre que ha jurado proteger esta ciudad que respiramos cada día, no se queda quieto. Él toma el mando. Él revienta ese convoy en una emboscada que parece sacada de una película. Pero es real, es nuestra realidad mexicana. Y hoy te lo cuento todo paso a paso, para que sientas el pulso de lo que pasó, para que entiendas por qué esto cambia el juego para todos nosotros. La tierra en Guerrero estaba seca este viernes. El sol pegaba como un martillo a las 2 de la tarde, y en el municipio de Coyuca de Benítez, a unos 200 kilómetros al sur de Acapulco, el aire traía un olor a pinos quemados y algo más, algo metálico que los locales ya conocían, el preludio de la tormenta. Horas antes, en una celda fría de la Ciudad de México, Óscar Giovanni Mata, alias El Topo, el operador político de la Unión Tepito, había sido eliminado de un tiro limpio, ordenado por el mismo Harfuch, basado en inteligencia que no falló. El Topo no era cualquier pez chico. Era el que tejía alianzas sucias con políticos locales, el que coordinaba extorsiones en Tepito y más allá, el que lavaba dinero en giros negros disfrazados de taquerías y fondas que todos visitamos sin saber. Su muerte no fue un accidente, fue una extirpación quirúrgica. Y cuando la noticia llegó a las sierras, el Manzanas, el líder máximo de la Unión, un tipo de 50 años con cicatrices de balas en el pecho y un odio que se remonta a las guerras de barrio de los 90, no dudó. Ordenó lo imposible. Un convoy de 60 vehículos camionetas pick-up con toldos negros, SUV, blindadas como tanques y trocas de carga cargadas de artillería pesada, llevando a 550 sicarios de élite, todos con chalecos clonados de la Guardia Nacional, rifles de asalto calibre 50 y hasta lanzacohetes RPG-7, que habían cruzado la frontera en contenedores de fruta. Era una marcha fúnebre hacia la capital, un ejército irregular que planeaba tomar por asalto el Zócalo, ejecutar mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dejar un mensaje en sangre: no toquen a los nuestros. Pero Harfuch, ese morelense de ojos firmes que sobrevivió a 3 balazos del cártel Jalisco Nueva Generación en el 2020, no es de los que esperan, desde su centro de mando móvil, un tráiler equipado con drones térmicos y monitores que muestran cada kilómetro de la autopista del Sol, interceptó las comunicaciones encriptadas. Fuentes de ciberinteligencia que no duermen por noches enteras, rastreando señales de celulares desechables, le vienen por ti, secretario, y no pararán hasta llegar a insurgentes. ¿Te imaginas el peso de eso? Tú y yo en nuestras casas, pensando en el tráfico del lunes mientras él decide. No alertamos a Guerrero, no pedimos permiso, actuamos ya. Así nació la Operación Guerrero Negro, un nombre que evoca las sombras de la sierra y la tinta de los informes clasificados. 20 trocas de la SSC, camufladas como camiones de carga con lonas verdes, se desplegaron en silencio al amanecer, apostadas en los cerros que flanquean el kilómetro 230 de la autopista, justo en un valle estrecho, donde la carretera se convierte en trampa natural. Cada troca llevaba ametralladoras M. Browning montadas en torretas giratorias capaces de escupir 500 balas por minuto, y lanzagranadas de 40 Mietoak. Harfuch había requisado de arsenales federales en una coordinación express con Sedena. Los operadores, hombres y mujeres de la policía capitalina que han visto de todo en las calles de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, esperaban con el dedo en el gatillo, pero no por rabia, por deber, porque saben que si ese convoy llega a la ciudad, somos nosotros los que pagamos el precio. Con balas perdidas en mercados y escuelas, el convoy criminal entró al valle a las 14 horas exactas. 60 sombras negras serpenteando por el asfalto caliente, con vigías en motos adelantándose para checar el camino. Al frente iba una pick-up con el Manzanas en persona, o eso creían sus hombres, flanqueado por su lugarteniente el Huguito el Pistolero.
que ha dejado más de 30 cuerpos en Tepito solo en el último año. Detrás, las trocas de carga traían no solo hombres, sino arsenales. 2.000 rifles de asalto AK-47, traídos de contrabando por el Pacífico, cajas de granadas de fragmentación, que explotan en un radio de 5 metros, y hasta drones comerciales modificados para lanzar explosivos, tecnología que el Topo había aprendido a usar en sus días de operador político. Los sicarios, muchos de ellos chavos de 20 años, reclutados en colonias marginadas de Guerrero, con promesas de 500 pesos por cabeza y un chaleco antibalas, charlaban por radio sobre la venganza. Primero la jefatura de la SSC en Mixco. Luego las casas de los jefes y al final un video viral desde el Ángel de la Independencia con cabezas rodando. Pero en ese momento, cuando el primer vehículo cruzó el punto de no retorno, un zumbido bajo rompió el silencio. Drones de la SSC sobrevolando a 100 metros de altura, transmitiendo en vivo a Harfuch, quien desde su tráiler a 50 kilómetros de distancia dio la orden con voz de acero: cierren el anillo, fuego controlado, que no salga ni uno. Fue como si el valle entero despertara en furia. Las trocas emergieron de los cerros como fantasmas, bloqueando la entrada y la salida del tramo de 3 kilos. Sus ametralladoras rugiendo en ráfagas precisas que perforaban blindajes como si fueran lata. El primer impacto fue en la pick-up de cabeza. Una ráfaga de calibre 50 la partió en dos el motor, explotando en una bola de fuego que iluminó el polvo del asfalto. El Manzanas, si es que iba ahí, no tuvo tiempo de bajar. Testigos de comunidades aledañas, escondidos en sus ranchos de adobe, oyeron los gritos ahogados y el crujido del metal desde los flancos. Los lanzagranadas entraron en acción, proyectiles de alto explosivo que cayeron en las trochas de carga, detonando las municiones internas en cadenas de explosiones que hicieron temblar la tierra como un terremoto de magnitud 5. Uno de esos testigos, un campesino de 60 años que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, me contó después por teléfono con voz temblorosa: carnal, fue como el fin del mundo. El cielo se volvió naranja y los disparos no paraban, pero esos de la ciudad no fallaban, apuntaban y caían. En menos de 10 minutos, 30 vehículos ardían, sus ocupantes saliendo a tropezones, solo para ser abatidos por francotiradores de la SSC posicionados en las laderas, usando visores térmicos que veían a través del humo. Imagina la escena: un sicario de 22 años con un fusil colgado al hombro y un tatuaje de la Unión en el cuello. Corre hacia un arroyo seco buscando cobertura, pero un dron lo capta. Un operador en el centro de mando marca el punto y una bala de francotirador lo tumba a 200 metros. No era caos, era precisión quirúrgica. La doctrina de Harfuch que ha salvado barrios enteros en la capital. Inteligencia primero, fuerza letal después. Sin piedad para los que nos amenazan a todos. Mientras el valle se convertía en cementerio humeante, Harfuch monitoreaba cada segundo, ajustando posiciones por radio. Flanco. Cubran el puente. Drones en sector 3. 2 heridos leves en su lado, un rasguño por esquirla en el brazo de una operadora y otro en la pierna de un conductor, pero nada que detuviera la máquina. Los criminales intentaron responder. Un RPG-7 voló desde una SV, impactando un cerro y levantando tierra, pero las trocas contraatacaron con fuego de supresión que barrió el vehículo entero. En las comunicaciones interceptadas se oían las voces desesperadas: jefe caído, nos están masacrando, pidan refuerzos, pero no había refuerzos. El Manzanas había apostado todo a esta marcha sin plan B. Y ahora 550 hombres entrenados en tiroteos de Tepito, pero no en una emboscada de esta escala, caían como dominós. A las 14:30, el humo era tan denso que los helicópteros Black Hawk de apoyo volando bajo para evacuación apenas veían el suelo. Peritos de la SSC, vestidos con trajes hazmat para el calor infernal, comenzaron a asegurar la zona. Vehículos destrozados por todos lados, 60 cascarones de metal retorcidos con cargadores vacíos y sangre manchando el asfalto. Dentro de uno de los restos había un arsenal que heló la sangre, 500 balas calibre 50 en cajas de madera, 20 RPG con ojivas intactas, uniformes tácticos con insignias falsas de la Guardia Nacional, perfectos para operaciones de falsa bandera donde disfrazados atacan y culpan al Estado. Harfuch lo dijo después en un informe clasificado al que tuve acceso. Estos no eran pandilleros de barrio, eran un batallón insurgente con planes para infiltrar elecciones locales en Guerrero y extorsionar minas de oro en la sierra. Celulares recuperados mostraban chats con alias de Tamaulipas coordinando envíos de fentanilo que inundan nuestras calles. Y videos de ejecuciones pasadas, como la de un comerciante en la Merced que se negó a pagar un piso. Uno de esos teléfonos, el del supuesto segundo al mando, tenía una nota de voz de El Manzanas: avancen sin miedo, tomen la capital o muere intentándolo. Pero murieron intentándolo.
todos en 6 horas de combate que parecieron eternas para los de afuera, pero calculadas al milímetro para los de adentro. Piensa en eso, amigo. Mientras tú veías el partido en la tele, Harfuch estaba ahí, en su tráiler, tomando café negro y decisiones que nos salvan la vida. Y justo cuando crees que la historia termina con humo y silencio, surge la intriga. ¿Qué pasó con las manzanas? ¿Escapó en un vehículo de escape o su cuerpo yace irreconocible entre los restos? Los peritos lo buscan, pero en la sierra los rumores corren. ¿Está herido? ¿Planeando algo peor? Suscríbete si te gusta el video porque lo que viene te va a dejar sin aliento, carnal. Quédate para saber cómo esto nos afecta a todos. En la CDMX, el sol empezaba a bajar cuando los últimos disparos cesaron a las 20 horas, y el Valle de Coyuca era un panorama dantesco, como si un dragón hubiera escupido fuego sobre la carretera. Cuerpos por doquier, 550, todos varones entre 18 y 45 años, muchos con tatuajes de la Unión, manzanas mordidas en el pecho, cruces en las manos, símbolos de lealtad que ahora yacen inertes. La SSC contó 200 rifles recuperados, 80 pistolas Glock clonadas, 30 granadas de fragmentación que no llegaron a lanzar, y en una troca volcada una hielera azul con sobres amarillos pagos pendientes a funcionarios locales, nombres de alcaldes en Guerrero, y hasta un diputado federal con monto de 2 millones de pesos por protección en rutas de fentanilo. Eso confirmaba lo que Harfuch sospechaba. La Unión no solo vendía droga en Tepito, sino que tejía redes en todo el país, desde extorsiones en mercados de la Guerrero hasta alianzas con mineros en Taxco para lavar oro negro. Un teniente coronel de Sedena que llegó en helicóptero para respaldar me lo dijo off the record. Esto era un cáncer y Harfuch lo cortó de tajo. Pero, ¿y las metástasis en los celulares? Audios borrados revelaban más llamadas a un contacto en Camargo, Tamaulipas, horas antes, coordinando un segundo convoy de 200 hombres como refuerzo. Harfuch no esperó. A las 21 horas activó filtros en la autopista del Sol. Drones patrullan la costa y un despliegue de 100 elementos más hacia Zihuatanejo, donde se rumoraba que el Manzanas tenía un rancho escondido entre manglares. La operación se extendió a la noche, con reflectores iluminando el asfalto y peritos catalogando cada proyectil. 1.500 casquillos de la SSC limpios, sin excesos, solo lo necesario para neutralizar. 2 heridos propios, tratados en sitio con kits médicos avanzados, regresaron a la capital al amanecer, listos para más. Pero el verdadero hallazgo vino de una mochila en la pick-up de cabeza. Un mapa plastificado de la Ciudad de México con puntos rojos en la jefatura de la SSC, el Palacio Nacional y hasta el Aeropuerto Internacional. Rutas marcadas para ataques suicidas con explosivos caseros. Junto a eso, una libreta con nombres en clave con el alias de un operador que conecta a la Unión con el Golfo. Fechas para envíos de heroína disfrazada de autopartes y una palabra garabateada con furia. Reconquista. ¿Reconquista de qué? Te preguntas. De Tepito, de la capital. De todo lo que perdieron con la caída del Topo. Harfuch, al ver eso por transmisión en vivo, murmuró que esto no termina aquí, es fase 1, y tenía razón. Analistas de inteligencia que han estudiado a la Unión desde sus inicios en el 2009, bajo la sombra de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, saben que este grupo no muere fácil. Han sobrevivido detenciones masivas como la de 64 miembros en el 2022 por Harfuch mismo, y riñas internas que dejaron cuerpos en el reclusorio Oriente. Pero esta aniquilación con su convoy pulverizado es el golpe más duro. Perdieron su brazo armado principal, 550 leales que no volverán. El Manzana, si vive, está acorralado, su orgullo herido como una bala en el alma y podría optar por lo desesperado. Atentados en centros comerciales de Polanco, extorsiones cibernéticas a influencers que lavan su dinero o peor, alianzas con el cártel Jalisco para contraatacar. Imagina un dron sobre Reforma o un coche bomba en Insurgentes, cosas que pensábamos lejanas, pero que ahora, después de Guerrero Negro, sentimos cerca en nuestra piel mexicana. Harfuch emerge de esto como un titán, no solo secretario, sino general de una guerra que no pide permiso. Su doctrina, forjada en Harvard y en las calles de Cuernavaca, donde creció, anticipa, aniquila, protege, contravino jurisdicciones. Llevó su flota a Guerrero sin avisar al gobernador y lo hizo porque sabe que la ley se dobla cuando el Estado está en jaque. Preguntas éticas flotan. ¿Fue legal esa fuerza letal a escala? ¿Cuántos inocentes pudieron estar en ese convoy? Pero en México, carnal, donde perdemos amigos a balas callejeras cada fin de semana, el impacto silencia las dudas. Harfuch se para frente a las cámaras al amanecer, con el valle aún humeando de fondo y el Estado no cede un centímetro. Esta ciudad que amamos no caerá.
Y lo creemos porque él lo ha probado desde capturar a El Betito en el 2019, hasta desmantelar células en Venustiano Carranza. Pero la intriga no paró en los días siguientes. Drones captan movimientos en la sierra, camionetas abandonadas con radios quemados y un mensaje anónimo en una pared de Coyuca. Volvemos por el Manzanas. ¿Es bluff o el inicio de una guerra total? Civiles de Guerrero, estos guerrerenses duros que han visto masacres en Ayotzinapa y Tecpan, empiezan a hablar. Un ejidatario deja una nota en la comandancia contando de forasteros que llegaron semanas antes preguntando por brechas sin señal, dejando cajas en ranchos abandonados. Una taxista entrega placas de vehículos vistos en caminos secundarios, y un joven narra cómo lo obligaron a ceder su parcela para un refugio falso de migrantes lleno de armas. El miedo se quiebra, como en Tepito después de operativos pasados, y las denuncias fluyen porque saben que Harfuch escucha que esta vez el Estado respondió a nivel nacional. El Gabinete de Seguridad se reúne en Palacio. Mapas del noreste y sur marcados en rojo y Harfuch. Filtro regional. Coordinación con Marina para puertos de Guerrero. Inteligencia cibernética las 24 horas. Claudia Sheinbaum, desde la jefatura lo vamos por la raíz, no por las hojas, pero en las sombras, analistas. La unión está atomizada. Células en Cuauhtémoc y Tlalpan operan solas con líderes como el Chori, o el Mi Jefe esperando su momento. Y si reclutan en prisiones como hicieron con el Pistache, o si el Manzanas, herido pero vivo, lanza ataques terroristas en el metro recordándonos que la paz es frágil. Esto nos conecta a todos, porque la unión no es solo de Tepito. Sus drogas llegan a nuestras fiestas, sus extorsiones suben el precio del taco en la esquina. Harfuch lo sabe y en su último comunicado desde Monterrey, no, desde un cuartel en Acapulco, dice: desmantelamos esta red, nombre por nombre, brecha por brecha, hasta que no quede nada, pero no solo como funcionario, como uno de nosotros que ha sangrado por esta tierra. Y su frase final retumba: este país no está condenado al miedo, pero sí obligado a enfrentarlo. Porque mientras haya convoyes falsos, radios que ordenan muerte y sombras en el sistema, el silencio es traición. Lo que deja a Guerrero Negro no es solo humo en la carretera, es una línea en la arena. El crimen se camufla, se organiza, espera. La pregunta ya no es si habrá otro ataque, sino quién nos abre la puerta. Un alcalde. En Guerrero, un contacto en la policía. Los sobres en la hielera lo sugieren. Nombres que la FGR investiga en silencio. Y mientras, en la CDMX, las calles siguen vivas, con taqueros gritando órdenes y niños jugando en parques que Harfuch ayudó a recuperar. Pero vigila, carnal, porque la guerra no acaba, evoluciona. En las semanas siguientes algo inusual pasa. En Tepito, los halcones bajan la guardia. Los giros negros cierran temprano y un rumor circula en los mercados. El Manzanas está solo, sus relevos no llegaron. Drones federales captan retiros nocturnos en la colonia Guerrero, casas vacías con altares de veladoras apagadas, y en un celular recuperado, un audio final. Si caen estos 550, la línea 2 toma el mando. ¿Qué es la línea 2? Una célula dormida en Iztacalco con lazos al cártel de Nesa, lista para fase 2. Avance blando. Infiltración en elecciones del 26. Harfuch lo sabe y activa el operativo Frontera Sur. Filtros en carreteras de Oaxaca. Vigilancia en puertos de Lázaro Cárdenas. Pero el impacto social crece. Organizaciones civiles piden cuentas. ¿Cómo un convoy así pasó desapercibido? ¿Quién en Guerrero miró para otro lado? Y una pregunta: ¿qué rol jugaron los locales con sobres de cobro en sus nombres? La noche cae sobre Coyuca de Benítez y el silencio en la carretera es engañoso. Como si el eco de las balas aún resonara entre los cerros. En la Ciudad de México, las familias siguen su rutina. Los puestos de garnachas en Tepito humean como siempre, pero hay un cambio en el aire. Los halcones de la Unión están nerviosos, los giros negros cierran antes, y en los callejones los rumores corren más rápido que las MOT. Un mensaje pintado en una barda de la colonia Guerrero. El Manzanas vive, pero nadie lo ha visto. Y los drones de la SSC captan movimientos extraños, camionetas abandonadas en brechas de la sierra, radios quemados y altares con veladoras apagadas en casas vacías. Una libreta encontrada en un vehículo destruido menciona la línea 2. Una célula dormida en Iztacalco con lazos al cártel de Nesa, lista para activarse en elecciones del 26. Harfuch, desde su cuartel en Acapulco, no duerme. Ordena vigilancia redoblada en puertos de Lázaro Cárdenas y filtros en carreteras hacia Oaxaca, sabiendo que el próximo golpe puede venir de donde menos lo esperamos. Mientras tanto, la sociedad despierta. En Guerrero, los ejidatarios ya no callan.
Una mujer deja una nota anónima en la comandancia detallando cómo forasteros llegaron hace meses ofreciendo dinero por parcelas para esconder arsenales. Un taxista entrega un cuaderno con placas de vehículos sospechosos vistos en caminos rurales, y un joven de 19 años confiesa que le pagaron 1,000 pesos por vigilar un rancho donde guardaban explosivos disfrazados de fertilizante. En la capital, los mercados de La Merced y Sonora, que han sufrido extorsiones de la Unión por años, empiezan a denunciar. Comerciantes cansados de pagar piso suben videos a redes nombrando a extorsionadores que ya no se sienten intocables. Es como si el golpe en Guerrero hubiera roto un dique, y el miedo, ese que nos ha callado tanto tiempo, comienza a ceder ante la certeza de que alguien allá arriba está peleando por nosotros. En las oficinas de inteligencia, el mapa de México se ilumina con alertas puntos rojos en Tamaulipas, Michoacán y la CDMX, donde células menores de la Unión buscan reagruparse. Un audio recuperado de un celular en la escena de Coyuca revela una voz temblorosa. Si caen los 500, la línea 2 toma el mando, pero necesitamos a NS, alias N. Aparece otra vez un operador fantasma que conecta a la Unión con redes en el Golfo y que, según la FGR, podría estar detrás de envíos de fentanilo desde puertos asiáticos. Harfuch, con su equipo de analistas trabajando contrarreloj, activa el operativo Frontera Sur, vigilancia aérea en Zihuatanejo, interceptores marítimos en Acapulco y ciberinteligencia rastreando chats encriptados que mencionan un avance blando hacia elecciones locales. La pregunta que nadie dice en voz alta pero todos piensan es si este golpe monumental realmente debilitó a la Unión o solo despertó a un monstruo más grande, uno que ahora actuará desde las sombras con ataques más crueles. El impacto trasciende las calles. En redes sociales, Harfuch se vuelve viral. Memes lo muestran como un general de acero, pero también hay voces que es legal operar fuera de la CDMX. ¿Qué pasa con los nombres en esos sobres amarillos? Alcaldes y policías que cobraban sobornos. Organizaciones civiles piden transparencia, mientras en el Congreso se susurra sobre una investigación a la SSC por extralimitarse. Pero en los barrios, desde Iztapalapa hasta Tlatelolco, la gente no habla de leyes, habla de esperanza, de un hombre que enfrentó a 550 sicarios y salió ileso de un mensaje. La ciudad no se rinde. Sin embargo, la intriga persiste. Un sobre encontrado en la hielera tiene el nombre de un diputado federal aún no revelado, y un audio borrado menciona un plan para infiltrar el metro con explosivos caseros. Harfuch lo sabe y mientras el país lo observa, él ya planea el próximo movimiento. Porque en esta guerra, detenerse es perder. El caso se viraliza, portadas en proceso y el Universal tweets con hashtags de apoyo a Harfuch. Y en las colonias, un suspiro colectivo. Por fin alguien que no negocia. La Unión Tepito, nacida en el 2009 de las cenizas de grupos como Ma Baker, con líderes caídos como Pancho Cayagua, asesinado en Indios Verdes, ha perdido su columna El Topo Gong Convoy borrado, el Manzanas Fantasma. Pero analistas como Antonio Nieto, autor de Cartel Chilango, advierten que es un monstruo herido, no muerto, con raíces en barrios que amamos. Harford, con su licenciatura en Derecho y Seguridad de la UVM, diplomas de Harvard en Inteligencia, no para. Propone reformas a prisiones para aislar líderes como el Betito, que desde el reclusorio norte aún ordena por abogados. Su figura crece temida por narcos, cuestionada por puristas de la ley, pero admirada por nosotros, los que caminamos por estas calles. Y en el cierre, mientras el valle se limpia y la carretera reabre, esta México no se rinde, pero exige vigilancia.